Hermanos, al terminar el año pasado, cerrábamos con una de las predicaciones que tuvimos al cierre de año. Fue esa que vimos en el Éxodo, en el capítulo 15. Y allí estábamos viendo cómo el pueblo de Israel, luego de haber pasado por el Mar Rojo, Dios obró un milagro poderoso de tal manera que pudieron pasar. Y Dios aplastó allí al enemigo, al faraón y a su ejército que amenazaba con derribarlos, con destruirlos, con frustrar los planes, frustrar la visión que Dios había sembrado en el corazón de Moisés como el líder y en el corazón del pueblo. Dios había llamado a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud y lo llevara hacia ese lugar que Dios les había prometido como nación. El diablo, mis hermanos, desde que Dios llamó a Abraham y le plantó la visión de que de él haría un pueblo, una gran nación sobre la cual serían benditas todas las familias de la tierra, el diablo nunca cesó en frustrar esos planes. De hecho, podemos ver en toda la historia bíblica cómo Satanás, intento tras intento, busca frustrar los planes de Dios de llevar a su pueblo y de que de esa nación naciera la simiente de la mujer, la cual aplastaría y le daría un golpe a la serpiente en la cabeza y lo destruiría por siempre. Y ese es Cristo Jesús, quien de manera exitosa nació. El plan del Señor, el plan de nuestro Dios se cumplió a la perfección y no hubo forma de cómo el diablo venciera. El diablo hizo todos los planes, y uno de esos planes del diablo de frustrar los planes de Dios fue aquí en este momento, con destruir, con aplastar el pueblo de Israel allí, y que quedaran aplastados debajo de las ruedas de los carruajes y las patas de los caballos del gran y poderoso ejército de egipcio. Sin embargo, vemos cómo Dios con manos poderosas le da orden a Moisés para que éste extendiera su vara y el mar se abriera y el pueblo de Dios pasara como en seco y llegara hacia el otro lado. Y en vez de resultar aplastados el pueblo de Dios, quien resultó aplastado fue el pueblo enemigo que sucumbió allí en medio del Mar Rojo. Y lo que vimos fue a un pueblo celebrando esta victoria, celebrando que a pesar de las amenazas del enemigo, aún ellos seguían de pie, estaban firmes, levantados, y la visión de Dios seguía firme, seguía en pie. La visión de que de esta nación crecería, sería enorme, y de que de allí nacería el Mesías. Esta misión seguía en pie, seguía firme, y ellos celebraban esa gran victoria. Recordamos que también poquito tiempo antes de que esto ocurriera, veíamos al pueblo murmurando y quejándose delante de Moisés. Sin embargo, Dios puso su mano poderosa y le dio esta gran victoria. Hoy, para abrir el año, como un sermón, ¿verdad?, de toque de trompeta, de toque de avanzada, queremos ver esta segunda parte de este sermón para abrir el año. Aquel sermón era para cerrar un gran tiempo que Dios nos había dado el año pasado, y ahora con esta segunda parte nos proponemos abrir el año. Entonces vemos aquí en el verso 22 donde estamos, dice, vamos a leer, dice el verso 22: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Cuando usted escuche a alguien que se llame Mara, eso es amarga, amargo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber?
Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y en el 27 culmina esta parte diciendo: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mis hermanos, el pueblo está de fiesta. El pueblo está celebrando, contento de que Dios les había dado la victoria y de que estaban de pie. De esa misma manera, mis hermanos, nosotros terminamos nuestro año celebrando. Recuerden que pasamos el mes de noviembre celebrando aniversario, y pasamos el mes de diciembre celebrando también y dando gracias a Dios por todo lo que Él había hecho en nosotros hasta ese punto. Pero mis hermanos, no importaba cuán grande fuera la celebración y cuán grande había sido la victoria que Dios le había dado hasta este momento, Moisés, como líder, sabía que había todavía un camino largo que seguir transitando, y que habían victorias más grandes, y que todavía la meta no se había culminado. Ellos pudieron decir: bueno, ya pasamos el mar, ya estamos seguros, ya estamos tranquilos, acampemos aquí, quedémonos aquí, aquí estamos bien. Pero Moisés tenía una visión como líder, y Moisés estaba claro de que el trayecto no era hasta ahí, de que ahí no estaba la meta, de que aunque ellos estaban alegres y contentos y agradecidos de Dios, hasta allí no era que Dios los había llevado. Todavía faltaba un gran trayecto, faltaba mucho que caminar, faltaban muchas victorias que ver, muchas cosas que celebrar, y un lugar donde llegar, el que Dios les había prometido. No podían quedarse allí en fiesta, no podían quedarse allí celebrando. La fiesta tenía que acabar y el camino tenía que continuar. Había que seguir marchando, había que seguir avanzando. Por eso el gran líder Moisés relata aquí, Éxodo, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Moisés le dijo: ya, mucha fiesta, bien, hemos celebrado que Dios abrió el Mar Rojo, pero hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando, hay que seguir echando hacia adelante. Hay que seguir el trayecto que Dios nos ha trazado. No podemos detenernos, hay que seguir echando hacia adelante. Y Moisés entonces anima al pueblo, levanta al pueblo y dice: vamos a seguir caminando, que todavía, como siempre nuestra hermana Magali siempre dice, hay muchos caminos nos resta por caminar y por pasar. Todavía nos queda mucho que seguir avanzando. Amén. Tuvimos 2 meses de mucha fiesta, de mucha celebración, y siempre después de mucha actividad viene como un periodo de calma, de inactividad, y ya este tiempo ya debe parar y ya debemos levantar campamento y seguir avanzando, seguir marchando. Como iglesia tenemos que partir y seguir echando hacia adelante. ¿No es así? Es así como continúa la historia. Después de una gran fiesta y después de un tiempo quizás de receso, lo que resta es echarnos los motetes al hombro y seguir para adelante. Y eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo: es tiempo de avanzar, es tiempo de caminar. Israel, el desierto está ahí, todavía queda desierto, todavía hay que seguir avanzando. Mis hermanos, y los líderes, por eso es que los líderes necesitamos tener cabezas frías a veces. O sea, no podemos distraernos demasiado en fiestas y celebraciones. Los líderes tienen que tener siempre una mente aterrizada, un corazón aterrizado, para entender cuándo hay que pararse a celebrar y cuándo hay que emprender el camino, seguir trasladándonos, seguirnos moviendo. Por lo tanto, mis hermanos, como líderes de esta iglesia, les estamos diciendo que ya es tiempo de empezar, de seguir caminando, que ya es tiempo de retornar al trabajo, que ya es tiempo de retornar a la actividad, que ya es tiempo de seguirnos moviendo como congregación. Amén. Mis hermanos, y obviamente el pueblo de Israel
al escuchar la voz de su líder Moisés, pues ¿qué hizo? Avanzó, siguió avanzando a la voz de su líder a través de quien Dios le hablaba. Dice que Moisés hizo que el pueblo de Israel partiese del Mar Rojo. ¿Y qué dice aquí? Y salieron al desierto. Moisés dio la palabra de ánimo, dio la palabra para partir, y el pueblo ¿qué hizo? Partió. Así que mis hermanos, esperemos que también ustedes como iglesia, a la voz de sus líderes también marchemos y nos paremos y también sigamos caminando. Estamos en ese ánimo, estamos en esa actitud. Los líderes desde hoy ya estamos diciendo que ya hay que seguir para adelante y esperamos una iglesia receptiva, una iglesia dispuesta a seguir caminando, a seguir avanzando. Y fíjense, mis hermanos, que lo que esperaban frente no era nada cómodo. Ya ellos habían sobrepasado un mar rojo que había sido abierto delante de ellos. Pero según el relato aquí, ¿qué era lo que le esperaba al frente? Una pradera llena de comodidades, llena de sombras, con árboles frondosos, con muchos frutos, con mucha comodidad para ellos continuar avanzando. Dice que salieron, pero ¿salieron a dónde? Salieron al desierto, salieron a la dificultad, a los peligros del desierto y todo lo que esto implicaba. Por lo tanto, mis hermanos, ustedes dirán, bueno, pero pastores y líderes, seguimos con dificultades. La pandemia sigue en pie y de hecho aumentando. Seguimos con muchísimas dificultades, con muchísimas cosas. Sí, es verdad. Aunque Moisés sabía que les esperaba un desierto con muchísimos peligros, con muchísimas dificultades, con muchísimas carencias. Sin embargo, Moisés le dijo, vamos a seguir adelante. Y el pueblo dijo, vámonos. Por lo tanto, mis hermanos, no importa lo que tengamos enfrente, las dificultades siguen ahí. Sin embargo, el Señor nos está moviendo a que sigamos avanzando como iglesia y a que estemos dispuestos a enfrentar lo que tengamos enfrente. Este pueblo tenía un desierto adelante y avanzaron. Entonces, el primer llamado es a que avancemos, mis hermanos, a que avancemos, a que no nos detengamos más tiempo y empecemos a echar manos a la obra. El pueblo de Dios es un pueblo que avanza. Los creyentes somos personas de avanzada, somos personas que confiado en el Señor echamos hacia adelante. Así como el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:14, dice, yo sigo avanzando hacia la meta, yo sigo avanzando hacia adelante. Y he dejado cosas atrás, pero sigo avanzando, porque el pueblo de Dios no es de los que retroceden, no es de los que echan para atrás, sino que el pueblo de Dios está acostumbrado a seguir avanzando pese las dificultades. Tú y yo como creyentes tenemos que seguir avanzando y tener esa misma actitud de avance que tenía el apóstol Pablo. Seguimos hacia la meta. Todavía no hemos llegado a la meta, por lo tanto, hay mucho camino que seguir transitando. Sigamos avanzando. En primer lugar, eso es lo que yo quiero que veamos. Hay que avanzar, hay que seguir, hay que continuar. Y tenemos que hacerlo al mando, ¿verdad? A la orden de los líderes que Dios ha puesto. Y tenemos que hacerlo con una iglesia receptiva, una iglesia dispuesta a seguir avanzando y a seguir poniendo mano a la obra. Cosa que tenemos que tener claro es que las dificultades seguirán. Las dificultades continuarán. Tendremos ahí más problemas, quizás mayores que los del año pasado. Y vamos a ver aquí de las dificultades que este pueblo tuvo que enfrentar. Dice entonces que hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y dice que anduvieron 3 días por el desierto sin que. ¿Están conmigo? Que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Estaban sedientos, estaban muriendo de la sed. Mis hermanos, Dios ya le había dado una gran victoria, pero esto no significaba que ya el camino estaba
todo totalmente preparado y dispuesto para que ya no tuviesen más dificultades. Ellos tenían que avanzar pese a las próximas dificultades que iban a encontrar. Y si antes ellos tenían un mar rojo enfrente, ahora tienen una gran carencia de agua. ¿Cómo se puede avanzar sin agua? Es lo más básico para la vida. Mis hermanos, vamos a tener grandes carencias y grandes precariedades. Sí, seguiremos enfrentando dificultades de toda índole, pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar, mis hermanos. No podemos desmayar, no podemos amedrentarnos por las situaciones difíciles que vamos a tener en lo adelante como iglesia y como individuos. Tenemos que avanzar y tener esa actitud que tuvo el salmista. En el Salmo 27:13, por ejemplo, dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra. Mis hermanos, nosotros debemos avanzar sabiendo que aunque tendremos dificultades, tenemos que ver más allá de las dificultades y saber que veremos la bondad de Dios manifiesta aún en medio de esas carencias. Y eso entonces debe darnos ánimo para que no desmayemos. Mis hermanos, si nosotros ponemos la vista en las dificultades y no en la bondad de Dios que será manifiesta en medio del camino, vamos a desmayar. Y por eso que David lo dice: hubiera yo desmayado. Yo hubiera desmayado si yo no hubiese puesto mi fe y mi confianza en que voy a ver la bondad de Dios. Mis hermanos, como iglesia, esperemos dificultades, esperemos carencias, pero estemos seguros de que vamos a ver en cada una de esas dificultades, vamos a ver la bondad de Dios. Porque le servimos a un Dios bueno. El Dios que nos ha llamado es un Dios bueno, es un Dios poderoso, y Él va a seguir obrando a favor de nosotros. Por lo tanto, no desmayemos. Sigamos avanzando, sigamos echando hacia adelante. La primera dificultad que el pueblo enfrentó fue la carencia de agua. Pero recuerden que antes de la celebración pasada, una de las cosas que el pueblo hizo fue que murmuró. Había murmuración, había críticas. Y esto pudo haber desanimado al líder Moisés. Esta gente se queja, esta gente sí murmura. Yo no voy a seguir adelante con este pueblo que murmura. ¿Saben qué? No solamente continuaron las dificultades, las carencias, sino que también el pueblo siguió murmurando. Y Moisés tuvo que seguir lidiando con personas que se quejan, con personas que murmuraban, con personas que no estaban conformes, con personas que estaban incómodas, y siguió lidiando con las dificultades propias que tenemos la gente en nuestros momentos de debilidad, muchas veces con razón o sin razón. Pero los líderes tenemos que saber que eso seguirá presente mientras estemos de este lado de la eternidad, hasta que el Señor no venga y complete su obra en nosotros, de tal manera que nuestros cuerpos sean regenerados completamente y que la salvación se haya completado en nosotros cuando Cristo venga. Mis hermanos, mientras tanto seguiremos lidiando con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestra falta de ánimo, con la queja, con la murmuración, con la crítica. Todo eso seguirá ahí y vamos a seguir lidiando con ella. Pero a pesar de eso, tenemos que seguir avanzando. A pesar de eso, tenemos que seguir avanzando. No podemos utilizar ni las carencias ni las debilidades del pueblo para detenernos. Por encima de las carencias que las circunstancias nos presenten y por encima de la debilidad del pueblo, los líderes les decimos que sigamos adelante, sigamos avanzando. Entonces, dice en el 25: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas, porque encontraron agua, pero eran aguas amargas, eran aguas imbebibles, insalubres, no se podían tomar. Imagínense ustedes, mis hermanos, nosotros vamos a enfrentarnos con decisiones y con circunstancias que no nos van a ser gratas, que no van a ser agradables y que no nos las vamos a querer tomar, cosas que no vamos a querer hacer, cosas con las que no vamos a estar de acuerdo. Y nos vamos a seguir quejando. Y dice entonces, sigue en el 24: entonces el pueblo murmuró
murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? El pueblo siguió quejándose, el pueblo siguió murmurando. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés se amedrentó y dijo: miren, vamos a quedarnos aquí porque ustedes volvieron otra vez a lo mismo, no sigamos avanzando. ¿Cuál fue la actitud del líder Moisés? Dice en el 25, Moisés, ¿qué hizo? Hizo lo mismo que hizo cuando estuvo frente al Mar Rojo. ¿Qué fue lo que Moisés hizo? Clamó a su Dios, habló con el jefe, habló con el que le llamó, y Dios oyó su clamor y le dio la solución. Bueno, Moisés hizo lo mismo otra vez. Dice: y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. O sea, Dios le mostró la solución. Mis hermanos, en este año vamos a seguir viendo dificultades y vamos a seguir viendo problemas de toda índole. Pero ¿qué tenemos que seguir haciendo? Seguir clamando, seguir hablando con nuestro Dios. ¿Y saben qué Dios va a seguir haciendo? Va a seguir dándonos la solución. Y fue lo que Dios hizo con Moisés. Moisés clamó y Dios le dio la solución. Le mostró un árbol. Y ese árbol era la solución. Y dice: y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Dios le dio la solución a esa dificultad, a ese problema. Asimismo, mis hermanos, los problemas que vamos a seguir enfrentando, clamemos a Dios, busquemos sabiduría. Dice la palabra de Dios que aquel que esté falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Se la va a negar? Dice que Dios la va a dar abundantemente y sin reproche. Por lo tanto, mis hermanos, para este año necesitaremos mucha sabiduría de Dios. Hay cosas para lo que no tenemos respuesta humana. ¿Qué vamos a hacer con aquello? No tengo idea. Mis hermanos, una de las cosas que yo quiero pedirle a Dios siempre, humildad suficiente, y no se sorprenda. A veces los alumnos me preguntan: profe, tal cosa. Yo no tengo la más mínima idea. Así que el día que usted me venga con una situación, y yo creo que lo he hecho algunos, ¿y qué vamos a hacer con tal cosa? No tengo idea. No sé, ahora mismo no se me ocurre nada. Ahora bien, no confíen en que yo siempre, o en que los líderes siempre tienen respuesta. No siempre hay respuesta ahora humana de nosotros. Ahora, de Dios siempre hay respuesta. Tengamos solución, cuando no tengamos respuesta para algo, vayamos al que siempre la tiene. Se la vamos a pedir a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, la falta de sabiduría o la falta de conocimiento tampoco es una razón para detenernos. Cuando no sepamos qué hacer, vayamos donde Dios y preguntémosle, pidámosle sabiduría y Él nos la va a dar. Él nos dará la solución. Dios siempre va a escucharnos cuando le pidamos sabiduría. Señor, no sé qué hacer con esto. Háblanos, Señor, cómo vamos a resolver esta situación. Y confiemos en que Dios siempre va a hablar. Dios siempre nos va a dar la solución de donde no esperamos. Yo sé que Moisés ni se esperaba esta respuesta. Señor, estas aguas están amargas, ¿qué hacemos? Y el Señor mira un árbol. ¿Y qué va a hacer ese árbol? Échasela. Y cuando Moisés le echó del árbol al agua, el agua se endulzó. Dios nos va a dar respuesta que a veces va: ¿qué es, Señor, eso? Sí, eso. Y ahí está la solución. Sí. A veces la respuesta es simple. Simplemente Dios abre nuestros ojos y nos dice: mírala ahí la solución. Por lo tanto, Dios seguirá abriendo nuestros ojos. Dios seguirá dándonos sabiduría para que sigamos avanzando. Moisés clamó, Dios le dio la respuesta y la solución vino. Las aguas se endulzaron. Y entonces, dice el texto, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardareis todos tus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, mis hermanos, resumiendo un poquito, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar.
En segundo lugar, cosa que tenemos que tener seguro, seguiremos teniendo carencias y dificultades. Otra cosa que es seguro, seguiremos lidiando con un pueblo que a veces se va a portar inmaduro y a veces va a ser difícil, terco, testarudo y de todas las formas. Eso es una constante mientras estemos de este lado de la eternidad. Estemos seguros de eso. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para seguir avanzando y que esas cosas no nos detengan? Bueno, lo primero que vimos es orar. Seguir orando, seguir buscando la dirección de Dios, seguir invocando el nombre de nuestro Padre Celestial y seguir buscando las soluciones en Él, seguir pidiéndole a Él dirección y sabiduría. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Y qué otra cosa tenemos que seguir haciendo? Seguir obedeciendo la voz de Dios. Tenemos que seguir orando y tenemos que seguir obedeciendo. Dios nos seguirá hablando. Dice allí que Dios les dio ¿qué? Estatutos y ordenanzas. Dios les dio palabra y les dijo: ustedes tienen que escuchar estas palabras y tienen que obedecer. Si ustedes obedecen, ustedes entonces van a tener provecho. Ustedes entonces van a tener propósitos, van a tener soluciones. Ustedes van a poder seguir avanzando. Las enfermedades no lo van a detener. Nada los va a detener si ustedes me oyen y obedecen. Mis hermanos, queremos avanzar como iglesia. Queremos ver resultados en nuestra iglesia. Obedezcamos la voz de Dios. Él nos sigue dando palabra. Seguimos recibiendo enseñanza. Mis hermanos, si queremos ver resultados, seamos una iglesia obediente. Sigamos obedeciendo. Sigamos buscando la dirección de Dios, pero sigamos obedeciendo la palabra que Él nos da. Y de esa manera seguiremos avanzando. Y no solamente eso, mis hermanos, hay garantía de que llegaremos a la meta. En este caso, todavía no habían llegado a la meta definitiva, pero llegaron a un lugar donde Dios le dio provisión y donde Dios le mostró su mano. Dice en el 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios lo llevó a un lugar de abundancia. Dios lo llevó a un lugar de provisión. Asimismo, mis hermanos, Dios también, a aquellos que invocan su nombre, a aquellos que obedecen su palabra, Dios les va a llevar a lugares de provisión. Dios va a proveerle, Dios va a suplirle, Dios nos va a dar solución, Dios nos va a abrir caminos, Dios nos va a permitir avanzar, Dios va a suplir para que avancemos. Mis hermanos, no hay razón para detenernos, no hay razón para dudar, no hay razón para estar temerosos. Solamente tenemos que confiar en nuestro Dios, hablar con Él constantemente y obedecer su voz, y de esa manera vamos a seguir avanzando. Mis hermanos, luego de un tiempo de dificultades para hacer actividades y para hacer cosas debido a las limitaciones del virus, yo pienso que tenemos que tener este año un año bien activo. ¿Qué les parece? Un año de actividad, de mucha actividad. Necesitamos un año de mucha actividad, y esa actividad va a iniciar, obviamente hay que planificarlas. Por lo tanto, tenemos ya los líderes que reunirnos a planificar el trabajo que vamos a hacer. Mis hermanos, necesitamos que ustedes como iglesia estén atentos a la voz de sus líderes, porque vamos a estarlo convocando a muchas actividades durante el año. Yo creo que ese es el ánimo que hay en los líderes, ¿verdad que sí? Un año de trabajo, un año de actividades, un año de mucha actividad. Tenemos que volver a la normalidad ya. Así que, con estas palabras, mis hermanos, estamos convocando a toda la iglesia al trabajo arduo, a la actividad permanente, a no cesar en actividades que mantenga a la iglesia avanzando y movida, para que Dios siga trayendo a su iglesia a los que han de ser salvos. La iglesia siga creciendo, su iglesia se siga fortaleciendo.
y sobre todas las cosas nuestro Dios se siga glorificando en medio de esta iglesia.